encíclica Humanitas, ay sí, perdón, la carta encíclica Magnífica Humanitas es la primera encíclica del Papa León XIV, firmada el 15 de mayo y publicada el 25 de mayo de este año. Se publica 135 años después de la publicación de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII de 1891. La encíclica analiza los retos de la inteligencia artificial, advierte sobre el poder de las corporaciones tecnológicas y denuncia el costo humano oculto en la economía digital. También señala que la inteligencia artificial no es neutral y nos habla de la nueva esclavitud del poder tecnológico, entre otros temas, y siempre desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Para ello, contamos hoy con la presencia del profesor Alberto Rojas, que muy amablemente se dio. Alberto es amigo de nuestro centro también, varias veces ha estado con nosotros. Él es máster en comunicación, licenciado en sociología, es teólogo, catedrático, profesor e investigador de la Universidad Nacional y creo que ahora felizmente jubilado, ¿verdad, Alberto? Así es. Sí. Así que quedamos en sus manos, Alberto, y te escuchamos. Gracias. Muy buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me parece que siempre es importante conversar sobre estos temas y esto que tiene que ver con inteligencia artificial y justicia social desde una perspectiva de la doctrina social de la Iglesia Católica. Entonces, es un reto interesante que vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar. Yo voy a seguir un poquito la lógica de la encíclica, en sus primeras partes, sobre todo en lo que es su introducción y lo que es después lo que enuncia como los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que de seguro la mayoría o casi todas las personas que estamos aquí los conocemos esos principios, pero voy a enfatizar cómo lee el Papa León XIV los principios desde esta nueva perspectiva de la inteligencia artificial. Después me salgo ya como de la encíclica y retomo la problemática, pero desde un caso. Voy a tomarlo desde el caso de Costa Rica para que vean cómo puede afectar la inteligencia artificial una situación concreta como la de Costa Rica. No sabía que íbamos a estar personas de Argentina, del resto de Centroamérica, y entonces veremos si introduzco alguna realidad de esos países, pero el ejemplo central estaba un poquito enfocado en Costa Rica, pero lo que vamos a hablar no es muy diferente a realidades que también viven países hermanos. Entonces, digamos una realidad que vive Latinoamérica. Entonces, voy a poner ejemplos de cómo la inteligencia artificial afecta la vida de las personas, puede construir injusticias y bueno, y la pregunta entonces que surge al final siempre es, bueno, ¿y qué podemos hacer desde nuestra perspectiva, desde los sectores o desde los lugares en donde pensamos, trabajamos y vivimos? Y esa sería la última pregunta que trataríamos de responder al final de la charla. Muy bien, entonces, eh, la encíclica empieza con una historia que es la Torre de Babel. Entonces, asumo la historia, pero les voy a dar mi interpretación que es parecida a la que dio León XIV, pero también un poco diferente, pero siempre sirve.
Eh, Imaginémonos cuando están construyendo la Torre de Babel de acuerdo al relato que nos da el Génesis. Y Babel se asocia con Babilonia y se asocia con un poder absoluto que quiere tener un dominio total, un dominio de la mente, del corazón, del espíritu, quiere dominar absolutamente todo, quiere convertirse en una especie de Dios y entonces comienza a construir todo este edificio enorme que es un imperio gigantesco, es un imperio mundial que comienza poco a poco a desarrollarse, pero este imperio solo se puede construir, esta torre imperial, esta forma de poder solo se puede construir si hay un solo idioma, si hay solo una manera de ver la vida, si todo mundo está completa y totalmente sintonizado con una única manera de ver y sentir el mundo y una única manera de relacionarse. Esto va a ser terrible porque finalmente lo que implica esta perspectiva es que todas las personas que están en este proceso se van a convertir como en una especie de robots autómatas. O sea, porque todo el mundo está uniformado completa y totalmente de acuerdo a los deseos, intereses y perspectivas del poder reinante. Y entonces ahí van construyendo la Torre de Babel. Y entonces viene algo que hemos interpretado como un castigo. Y entonces el castigo es, o la versión que generalmente conocemos, es que ante la soberbia humana, Dios viene y los castiga generando un montón de idiomas y este montón de lenguas e idiomas nuevas hacen que la gente no pueda comunicarse y entonces generalmente escuchamos que eh, esa soberbia que se da en la Torre de Babel lo que hace es que la humanidad se castigue, o sea, un castigo para la humanidad y que la humanidad quede completa y totalmente dividida. Y entonces dice, bueno, ¿y a qué se debe la desunión de la humanidad? A la soberbia humana. Entonces, esa es como la interpretación tradicional. Sin embargo, me gustaría pensar e imaginar de otra manera. Y es la siguiente. Si hay un solo pensamiento, si hay una uniformidad que hace posible que se produzca y reproduzca ese poder absoluto, la solución es precisamente romper esa uniformidad, ese pensamiento único y crear la diversidad de culturas, crear la diversidad de lenguas, crear esa diversidad que hace a la humanidad especial. Precisamente es crear esa riqueza humana. Y lo que sucede, a mi manera de entender e interpretar la Torre de Babel, es que más que un castigo, la división de idiomas fue una bendición. Fue la solución a un problema, es la solución al poder que quiere erigirse como Dios, que no puede desarrollarse si hay esta diversidad tan enorme que tenemos los seres humanos. Y el Papa en la encíclica se preocupa mucho y dice, a la larga, la inteligencia artificial, si no hay un cuidado ético, lo que nos va a hacer es crear una uniformidad que va a destruir esta magnífica humanidad.
esto que nos hace magníficos, que nos hace especiales, puede romperse si al igual que en la Torre de Babel se genera una sola manera de ver, sentir el mundo y de vivir y asociarse en el mundo. Entonces, esta encíclica viene precisamente, dice, bueno, hay que tutelar, hay que cuidar al ser humano, pero más allá hay que Sí, cuidar a la humanidad, a esta magnífica humanidad digamos, ¿cómo te digo? de esta terrible uniformación a la que podemos quedar sujetos si la inteligencia artificial se desarrolla sin ningún control y programada y dirigida desde unas pocas personas con intereses muy definidos que no son necesariamente el bien común. Entonces, el Papa dice, bueno, a la larga es vital ahora volver a releer los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y utilizarlos como parámetro ético, como parámetro espiritual para hacer una valoración de la inteligencia artificial y si es del caso, hacer un proceso para desarmar esa inteligencia para que contribuya realmente al bien común. Entonces, el actual Papa, León XIV, plantea una revisión y enriquecimiento de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia a la luz de las nuevas realidades o a la luz de la nueva realidad de la inteligencia artificial. Y entonces comienza a hacer un repaso de los principios que seguro conocemos y entonces los va desarrollando uno por uno. Yo quisiera seguir en esta exposición un poquito lo que el Papa León XIV, va desarrollando con cada uno de esos principios. Entonces, quiero leerles algunos párrafos especiales de cómo él va desarrollando el proceso. Entonces, él comienza diciendo, bueno, hagamos un repaso del bien común. Comencemos con el bien común, pero leamos el bien común a partir de la inteligencia artificial. Entonces, él dice, cuando hablamos de bien común, no estamos hablando solamente del bien de personas particulares, sino estamos hablando de un bien colectivo que va a incidir en el bienestar de cada persona particular, pero que va a incidir en el cuerpo todo de la sociedad. Es como un cuerpo y sus células. Entonces, él dice, bueno, el todo y las partes, la suma de las partes no son exactamente el cuerpo social. El cuerpo social tiene su propia particularidad. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos constituidos plena y completamente de células. Sin embargo, somos mucho más que células. Un cuerpo humano, una persona, no es solamente la suma de sus células. Y entonces, para que estas células estén bien, es vital que el cuerpo todo tenga condiciones adecuadas de desarrollo. Entonces, el bien corporal beneficia a cada una de las células, así como el bien colectivo, el bien del cuerpo social va a beneficiar a cada parte, a cada familia, a cada comunidad, a cada país. Y entonces dice, es vital e importante que la inteligencia artificial no solamente beneficie a unas cuantas personas, sino que beneficie a toda la colectividad en conjunto. Y entonces plantea, y les voy a leer en concreto, el párrafo
en donde hace esta interpretación del bien común, este principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, relacionada con el- la inteligencia artificial, que está en el artículo 63, que dice así, se los leo. Un momentito, por favor. Dice, corresponde al Estado garantizar la cohesión, la unidad y una justa organización de la sociedad civil para que el bien común realmente pueda ser procurado con la contribución de todos. Esto significa en concreto que el poder público tiene la delicada tarea de armonizar con justicia los diversos intereses en juego, buscando el equilibrio entre bienes particulares y bienes de conjunto, sin dejar atrás a los más débiles. Cuando la política renuncia a una visión a largo plazo y se reduce a cálculos de corto plazo o a polarizaciones estériles, los discursos sobre el bien común pierden credibilidad y al mismo tiempo crecen las desigualdades y las fracturas sociales. Y entonces dice, hay que tener mucho cuidado porque las violencias y las polarizaciones que se crean en redes sociales y que son construidas muchas veces con inteligencia artificial pueden incidir en que no haya posibilidad de construir este bien común. Y la inteligencia artificial, una primera valoración vital e importante es que construya o que esté construida y diseñada para posibilitar el bien común de toda la colectividad. Luego, este sigue con el destino universal de los bienes. Y conocemos y sabemos esto de que la doctrina social de la Iglesia lo que plantea es que los bienes que hay, todos los recursos de la naturaleza, pero no solamente los recursos de la naturaleza, todo el conocimiento, toda la cultura, deben servir precisamente para el bien común, deben de servir para todas las personas. No deben solamente almacenarse, apropiarse por unos pocos para que estos pocos crezcan y las otras personas pues decrezcan. Y entonces, y lo peor y lo más terrible es cuando el ser humano, cada persona particular, se convierte en un recurso que es apropiado por otros. Entonces, precisamente, el el bien común está relacionado estrechamente con este segundo principio, que es el destino universal de los bienes. Vean lo que dice al respecto en el artículo 67 de la encíclica. Dice así, lo leo. Hoy, entre los bienes que están destinados universalmente a todos, debemos incluir también las nuevas formas de propiedad, patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, datos. En un contexto donde la riqueza de las naciones depende cada vez más de conocimientos y tecnologías, cuando estos bienes quedan concentrados en las manos de unos pocos, sin adecuadas formas de intercambio y de acceso, se crea un nuevo desequilibrio que contradice el destino universal de los bienes y alimenta la brecha entre incluidos y excluidos, entre quienes pueden participar en la revolución digital y quienes permanecen al margen. Además, el cuidado de la casa común y la responsabilidad hacia los pobres y hacia las generaciones futuras requieren que el uso de los bienes de la creación y de las nuevas posibilidades ofrecidas por la técnica esté regulado de tal modo que respete el ambiente y evite despilfarros y nuevas formas de estafa. Entonces, plantea eh, el Papa que ahora ya no solamente son los recursos naturales, la tierra, los frutos de la tierra, los frutos de la industria, las máquinas.
el dinero, estos bienes que son útiles y vitales, ahora a estos bienes se les tiene que sumar nuevos bienes que son los datos, los frutos de la tecnología, el conocimiento, las patentes, la infraestructura tecnológica. Entonces, él dice, ahora tenemos que tener en mente y ampliar lo que entendemos por bienes y bienes comunes. Entonces, dice, estos bienes nuevos que nos da la revolución tecnológica, que nos da la revolución digital, también tienen que estar al servicio del bien común. Luego sigue con el tercer principio, que es el principio de la subsidiariedad. Y entonces, esto es muy, muy importante. Porque aquí lo que está de por medio es el poder de agencia. Les pongo un ejemplo. Uno puede andar por la vida controlado por las circunstancias y las situaciones. Hay muchas personas que tienen que trabajar en A o B porque no tienen otra posibilidad. Les gustaría tener otro trabajo, pero están donde el trabajo que pudieron conseguir y algunos no pudieron conseguirlos. Entonces, la capacidad de agencia, la capacidad de transformar su situación, de controlar la situación vital en que vive, se pierde. Por ejemplo, la señora que sufre violencia en su casa y no puede dejar a ese compañero que la violenta, que la castiga, que la ofende, que la golpea, porque no sabría qué hacer con los tres o cuatro o cinco hijos y pondría en riesgo la subsistencia de sus hijas, de sus hijos. Entonces, esta persona no tiene capacidad de agencia porque está atada por las circunstancias, está atada a la violencia y por sí sola no puede, necesita apoyo del Estado, apoyo de la comunidad, de sus vecinas, de su iglesia, de su parroquia para poder salir de esta situación. Y entonces, la subsidiariedad tiene que ver con esto, es ayudarles a las personas para que tengan ellas la capacidad de salir adelante, de enfrentar sus problemas con sus recursos. Pero a veces no tienes recursos y entonces hay que brindárselos. No sustituir a la persona, pero sí brindarle y colaborar con ella para que tenga esta capacidad de agencia. Eh, una de las cosas que pasa con la inteligencia artificial es que puede sustituir a las personas y robarles la capacidad de agencia. Entonces, vea lo que dice el Papa alrededor del principio de subsidiariedad en el artículo 70. Dice así. Este principio de subsidiariedad alienta a superar todas formas de gestión paternalista y asistencialista de la vida social, promoviendo un estilo de corresponsabilidad, un Estado que valora la iniciativa de los ciudadanos y una sociedad civil capaz de generar vínculos y activar energías al servicio del bien común. Es en una lógica de subsidiariedad, las decisiones se toman a nivel más cercano posible a las personas involucradas, valorando la vida asociativa, de modo que el pueblo no se encuentre frente a decisiones ya tomadas, sino que pueda entrar en su camino de construcción, allí donde familias, asociaciones, comunidades locales, realidades del voluntariado y del denominado tercer sector son reconocidas y sostenidas. La vida social se vuelve más cercana a las personas, los servicios se brindan con mayor atención a las necesidades reales y y las respuestas son más creativas y respetuosos de la dignidad de cada uno. El principio de subsidiariedad vale de manera particular en el contexto de la revolución digital. Aquí el nivel superior no es el Estado, sino otro gran actor económico y tecnológico que ejerce un poder fáctico sobre las condiciones de vida. La inteligencia artificial está
ahora controlada no por los estados, sino por empresas muy poderosas. Y esas empresas poderosas, a través de la inteligencia artificial, pueden controlar mucho, pueden controlar, por ejemplo, la medicina, pueden controlar empleos, pueden controlar con información la vida que usted y yo llevamos, pueden controlar lo que veamos en la televisión, pueden controlar la información que nos llegue a través de redes sociales, pueden controlar la medicina, pueden controlar una bomba que caiga en nuestras casas. O sea, el nivel de control de la inteligencia artificial puede ser muy alto y entonces no vamos a tener precisamente poder de agencia sobre las situaciones de nuestra vida. Entonces, este principio de subsidiariedad se puede perder. Entonces, si la inteligencia artificial no nos da posibilidades de poder controlar las situaciones diarias que vivimos, genera un problema muy grande y el Papa León XIV dice, cuidado, cuidado, porque es vital que esta inteligencia artificial nos permita controlar nuestra vida y no al revés, que nos controlen en lo que hacemos, como precisamente se controlaba a las personas en la construcción de este poder que era la Torre de Babel. Y luego, de la subsidiariedad pasa al principio de la solidaridad. Y la solidaridad precisamente tiene que ver con ese vínculo de las personas, eso que nos hace humanos, que nos hace seres especiales, eso que hace la humanidad ser magnífica, por decirlo de esa manera, y es precisamente cuando nos unimos y nos juntamos unos a otros para apoyarnos y colaborar entre nosotros para construir grandes cosas. Y volvemos, como ves, toda esa unidad de células que crean tejidos, esos tejidos que crean órganos, esos órganos que crean sistemas en el cuerpo y esos sistemas todos que arman una persona especial y genial. Y ese grupo y esas personas que se juntan y forman familias y familias que se juntan y forman comunidades y solidariamente van generando ciudades en un proceso de colaboración inmenso que permite que se desarrolle toda esta comunidad. Entonces, este principio de solidaridad es vital e importante para crear lo que somos, para crear la comunidad y sobre todo cuando colaboramos y apoyamos a los que menos tienen. Eso es lo que hace la humanidad especial. Entonces, el principio de solidaridad también puede romperse por la inteligencia artificial. Entonces, vean lo que dice el Santo Padre en el 76, en el artículo 76 de la encíclica. En un mundo marcado por relaciones cada vez más estrechas entre personas, comunidades y naciones, la solidaridad asume también una dimensión global. Benedicto XVI señaló con fuerza el nexo entre desarrollo, justicia y responsabilidad hacia las generaciones futuras, recordando que el auténtico proceso requiere una solidaridad intergeneracional. La solidaridad requiere que las decisiones en materia de datos, algoritmos, plataformas e inteligencia artificial tengan en cuenta no solo el beneficio inmediato de algunos, sino el impacto en todos los pueblos y en las generaciones futuras. Y precisamente aquí es donde ya el Papa llega a lo que nos interesa, que es la justicia social. Y entonces la justicia social está asociada con las personas que menos tienen, con las personas más excluidas, con las personas que el Papa anterior, el Papa Francisco, llamaba descartables. Dice.
la justicia social precisamente crea las condiciones para que todas las personas tengan lo indispensable para vivir una vida digna, sobre todo las personas más necesitadas. Y entonces este Papa le tiene un especial aprecio, una especial importancia a las personas que están en movilidad humana, a las personas migrantes. Y entonces se pregunta, ¿la inteligencia artificial podrá ayudar a estas personas que más necesitan a recuperar sus condiciones de vida? ¿O simplemente va a profundizar las desigualdades? Y este es un problema muy, muy serio que puede producir la inteligencia artificial. Y aquí me quedo para ya entrar a esto de la justicia social. Les voy a poner un ejemplo que se refiere al caso costarricense, pero es es muy similar al resto de Latinoamérica de los peligros que puede entrañar una inteligencia artificial que no esté definida por una ética que cuide a la humanidad, que cuide a las personas trabajadoras, que cuide a las familias. Vamos a ver, voy a poner dos ejemplos para que vean. Eh, hace, al principio de año, mi hijo y yo teníamos que desarrollar una investigación sobre fe y salud. Y para desarrollarla, porque era una investigación en salud, tienen que revisarla en las universidades. Y este caso era una universidad en Estados Unidos, tenía que revisarla, su comité de ética, de bioética, tenía que revisar y ver que no se iba a dañar a nadie, que las personas iban a ser cuidadas en esta investigación, que la dignidad e integridad de las personas se iban a respetar. Entonces tenían que revisar todo el diseño, tenían que revisar la investigación que se iba a hacer para dar la autorización del consentimiento informado. Esto es sencillo. eh, Sin embargo, entonces nosotros teníamos que desarrollar la investigación entre enero y julio de este año. Sin embargo, en la universidad, para dar el consentimiento informado, para dar ese permiso de consentimiento informado, duró 5 meses. O sea que ya no teníamos 6 meses para desarrollar esta investigación, sino que solo teníamos un mes. Y en Costa Rica, un hospital también que tenía que dar su autorización y duró ese un mes. Entonces, a nosotros se nos fueron como 5 meses y medio en trámites burocráticos y teníamos que hacer la investigación en 6 meses, pero ya no nos quedaban 6 meses, nos quedaban 15 días y entonces nos dieron una prórroga como de otros 15 días, entonces teníamos que desarrollar un mes lo que se desarrolla en 6 meses. Entonces, ¿cómo hacíamos? Nosotros queríamos terminar, queríamos cumplir. La Universidad de Estados Unidos sabía que no había sido responsabilidad de nosotros, pero todos esperábamos que la investigación se terminara. La solución es que para cierto tipo de tareas de esa investigación creamos una cuestión que se llaman agentes. Y agentes son trabajadores de inteligencia artificial que no existen, no es como usted y como yo, sino que creamos 5 trabajadores con inteligencia artificial, como una especie de robots informáticos. Y entonces ya no éramos 2 personas, éramos 7 personas las que estábamos trabajando, pero de esas 7 personas, 5 eran de inteligencia artificial que estuvieron trabajando con nosotros. Mis hijos las creó, las programó y sacamos el trabajo de 6 meses, lo sacamos en un mes, pero porque tuvimos la posibilidad de crear unos agentes que son como una especie de robots que estuvieron trabajando con nosotros, haciendo algunas tareas eh, que si nosotros las hacíamos no íbamos a terminar. Entonces, generalmente en las universidades lo que se hace
es contratar, o lo que se hacía era contratar asistentes. Y entonces vean que ahora no se van a contratar asistentes porque la inteligencia artificial los puede sustituir a personas, puede sustituir a médicos, puede sustituir a contadores, puede sustituir a bibliotecarios. Este, los diagnósticos a veces de inteligencia artificial pueden ser más adecuados que el de un médico. Eso sí, hay que entrenar la inteligencia artificial. La inteligencia artificiales se entrenan. Ya no hay una inteligencia artificial, hay muchas inteligencias artificiales para diferentes tipos de tareas y de acciones. Y una de las preocupaciones es que van a sustituir a mucha gente y esa gente se va a quedar sin trabajo. Entonces llego a un caso, por ejemplo, en Costa Rica. En Costa Rica existe un sistema de seguridad social bien fuerte, o sea, con hospitales, clínicas, EVAIS, que son como pequeñitas clínicas que están en las comunidades y atienden directamente a las personas. Entonces, si uno tiene un problema, puede ir a un EVAIS, está todo ese sistema de ayuda en vacunas, etcétera. Ese sistema de seguridad social también está a cargo de las pensiones de las personas y hay pensiones no contributivas de personas que trabajaron pero no cotizaron y entonces les dan una pequeña cantidad de dinero cuando cumplen 65 años o más. Es una pequeña cantidad, pero de algo sirve. Y luego están las pensiones normales y hay diferentes sistemas de pensiones, pero el sistema de la seguridad social es un sistema amplio y grande que tiene ahora un problema y tiene tres problemas para poder sobrevivir. Un problema es que hay mucho trabajador informal. Y cuando digo es mucho trabajador informal, esos trabajadores informales no pagan las cuotas del seguro social. Entonces el seguro social comienza a debilitarse. Luego hay muchas personas que no están buscando trabajo porque se cansaron de buscarlo porque no lo conseguían. Entonces estas personas tampoco pagan seguridad social. Y el tercer lío y problema que ocurre es que la estructura de población de Costa Rica está cambiando y las personas nos estamos haciendo de más edad y cada vez hay menos jóvenes. Imagínense, yo tengo tres hijos y mis tres hijos ya el mayor tiene 39, el menor tiene 35 y ninguno tiene hijos y hay dos de ellos que no quieren tener hijos y solo uno que dice que va a tener un hijo. Entonces de tres vamos a pasar a uno. Hay escuelas en Costa Rica que se están cerrando porque no hay niños suficientes ni hay jóvenes. Entonces imagínense que ahora entonces va a haber menos gente. Entonces gente que no tiene trabajo, que no consigue, otros que trabajan en la informalidad y no pagan seguridad social y cada vez menos jóvenes. Y entonces cada vez menos personas van a tener a cargo más personas mayores. Entonces, eso es un reto para el país que tenemos que ver cómo le entramos y cómo lo solucionamos. Pero imagínense que con inteligencia artificial lo que va a pasar es que muchos trabajadores formales se van a quedar sin empleo. Y entonces eso es injusto de cualquier punto de vista. Y los gobiernos no están pensando en eso. ¿Y qué vamos a hacer con estas personas que se van a quedar sin empleo? ¿Cómo van a integrarse? ¿Cómo vamos a transformar la economía para que sea justa? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque entonces ya, además, entonces van a estar las personas que no encuentran empleo y que se cansaron de buscar empleo, más las personas desempleadas, los informales que no pagan seguridad social porque no les alcanza.
y entonces trabajan sin seguro social. Luego está la estructura del país, la estructura del país que se está deteriorando, la estructura demográfica, o sea, no están, cada vez vamos a ser menos personas. Y cuarto, ahora, cuando entre en serio y rápido la seguridad social, vamos a tener más personas desempleadas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Óigame, entonces, ¿qué hacemos con el empleo? ¿Qué hacemos con la seguridad social? ¿Qué vamos a hacer con las personas de la tercera edad que no vamos a poder protegerlas? Eh, ¿Ves? La seguridad social, perdón, la inteligencia artificial no está viendo nadie que reflexione sobre esto y que se tomen las previsiones de política pública para solucionar estos problemas. Por dicha que existe esta encíclica precisamente para comenzar a reflexionar sobre estas situaciones. Pero, pero esto es como un caso. Imagínense en que la inteligencia artificial va a decidir en cuestiones de guerra, la van a poner a pensar de cómo ganar una guerra y cómo dirigir misiles de una manera más eficaz y eficiente. O sea, que la inteligencia artificial va a tener que tomar decisiones sobre vidas humanas, pero no sobre dos o tres o cuatro, sobre miles de vidas humanas para ganar guerras. Y precisamente lo va a hacer sin ninguna consideración moral. Pero la inteligencia artificial también puede definir quién gana una elección. Y entonces a usted le van a llegar miles de mensajes dirigidos exactamente a personas como usted, que la inteligencia artificial ya los tiene medidas, que piensa, cómo siente, y le va a decir, vea todo el apoyo que tiene esta persona, porque esta persona parece como usted, y le llegan miles de gente que están apoyando a esa persona con esos pensamientos que a usted lo emocionan, y en verdad esas personas no son reales, son bots. Son redes de bots que están haciendo que a personas como usted les llegue una determinada información que la emociona y la pone contenta y que la pone enojada contra otro tipo de candidato. Y eso no lo están manejando personas, es una inteligencia artificial que está siendo usada para eso. Y en verdad usted ya no sabe qué piensa determinado candidato porque finalmente lo que está pasando es que están utilizando sus emociones para que apoye a alguien. Y le están diciendo cosas que usted le ponen contenta, pero usted no sabe si es verdad o mentira, pero sabe que la alegra y que la emociona o que la enoja. Y dice, esta persona me enoja, no tengo que apoyarla, pero su emoción está siendo adecuadamente manejada por una inteligencia artificial. Entonces, de un pronto a otro, a través de las redes, de los teléfonos digitales, no sabemos qué es lo que está realmente pasando, qué es realmente la verdad. Y el lío es que se pueden cometer injusticias muy, pero muy fuertes. Entonces, eh, el Papa comienza a reflexionar sobre todo esto y se asusta. Pero más que así asustarse, dice, se preocupa. Y se preocupa sobre todo cuando ve que toda esta tecnología está ayudando a crear más desigualdad. O sea que hay gente que se está aprovechando de la inteligencia artificial para hacerse muy millonaria, para generar determinado tipo de economía de plata, digamos ahorita donde hay más inversión, una inversión fuertísima es inteligencia artificial, porque, repito, van a ver, por ejemplo, ahorita una casa, por decir una casa donde usted vive, se va
a imprimir, o sea, digamos, se va a chorrear, se va, entonces usted compra ya la casa, no va a necesitar como un maestro de obras, no va a necesitar albañiles, no va a necesitar carpinteros para hacer su casa, sino que esta casa va a ser, usted lo pone en la computadora viene una de esas grandes, una de esas grandes máquinas que chorrean cemento y dirigida por esta inteligencia artificial va a chorrear la casa. Imagínense en que ahorita los pilotos pueden ser completa y totalmente sustituidos. Las guerras se hacen con drones. Los drones ya no se ocupan pilotos para las avionetas que regaban veneno, regaban abono en grandes plantaciones, sino ahora se hacen con drones que están con inteligencia artificial debidamente manejados. Entonces vean que esto está dejando mucha plata, pero está generando mucho más desigualdad, puede dejar gente sin empleo y está generando situaciones delicadas porque la inteligencia artificial puede tomar decisiones. Por ejemplo, otra cosa que dice el Papa para que lo vean. Imagínense en que un hijo suyo, jovencito, está empezando a trabajar y va y deja un currículum y él tiene toda la ilusión de que lo llamen para una entrevista y este, eh, ese currículum no lo revisa una persona, un psicólogo, un reclutador de recursos humanos, si no lo revisa una inteligencia artificial y decide si su hijo lo contratan o no lo contratan. Y entonces nadie tiene responsabilidad, nadie absolutamente tiene responsabilidad y su hijo no supo por qué no lo contrataron y quién tomó la decisión. Y fue una inteligencia artificial. Entonces, en reclutamiento de personas, ahora se están usando programas de inteligencia artificial para definir quién trabaja y quién no trabaja. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer ante esto? Entonces, una de las cosas que se está diciendo es que la inteligencia artificial hay que regularla, hay que pausarla. Dice el Papa, hay que desarmarla y desarmarla no es escocherarla para que no funcione, sino diseñarla para que ayude a la humanidad. Pero eso tendría que controlarse desde los gobiernos, pero si los gobiernos no pueden, ¿qué podemos hacer usted y yo? No sé si lo dejo por acá para conversar un rato y entre todos vamos respondiendo a esto, qué podemos hacer usted y yo y ver qué fue lo que dijo el Papa en la encíclica, qué se puede hacer, qué se puede hacer desde la fe para enfrentar este tipo de situaciones, porque el Papa en su encíclica hace una serie de recomendaciones y genera como una especie de programa de cosas que podríamos hacer y entonces genera como una especie de agenda de recomendaciones que van desde lo macro, desde lo grandote hasta lo local, hasta lo más, lo que podríamos hacer usted y yo en nuestras casas, en nuestra conducta, en nuestras comunidades y en nuestras organizaciones. Entonces, aquí lo dejo para ver si entre todos podemos responder a esto y después tal vez concluir con lo que el Papa León XIV recomienda en su encíclica. Hasta aquí llego en esta primera parte y después podemos reflexionar, pensar sobre esto y terminamos con lo que el León XIV recomienda sobre lo que se podría hacer para enfrentar esta situación. Gracias, Alberto. Definitivamente muy interesante. Este, Tal vez se le puede ir dando la palabra a las personas que quieran participar, levantando la manita. Rocío, tal vez el profesor puede ir dando la palabra con ayuda de Rocío, porque estoy teniendo el problema de que
desde donde estoy no me está permitiendo ver quién levanta la mano, pero sé que hay una gente interesada ahí en preguntar. Entonces, tal vez entre Alberto y Rocío pueden ir cediendo la palabra porque no logro desde acá controlar el asunto. Gracias. Yo desde aquí veo que don Roberto José González tiene la mano levantada, nada más lo veo a él y de lo que logro ver en mi computadora. Entonces podemos comenzar con don Roberto y sus observaciones o preguntas. Claro, Don Alberto, mucho gusto. Mucho gusto, don Roberto. Sí, como usted dice, pues hay que hacer algo por la patria. ¿Verdad? Y digo yo, pienso yo que uno de los papeles que debería estar realizando las universidades es esa parte de eh, tratar de reconvertir, ¿no? En economía dicen reconversión económica de las empresas. Yo diría reconvertir las apetencias de estudio de los alumnos para colocarlos en estudio de eh, profesiones que se vayan a ocupar ya con la inteligencia artificial funcionando, porque muchas de las profesiones van a desaparecer. Como usted bien decía, los médicos generales no, van a dejar de existir, eh, los choferes van a dejar de existir, Mm. muy probablemente los profesores van a dejar de existir. Es mejor una inteligencia artificial explicando que alguien, una persona explicando que que tiene problemas en el día a día y etcétera, ¿verdad? Pero si un gobierno, ya de por sí los gobiernos de los países pobres como nosotros no tienen en absoluto chance de un manejo más práctico de la inteligencia artificial a nivel mundial, pues son las empresas más poderosas y en síntesis los gobiernos más poderosos. China, Estados Unidos, Rusia, la India tal vez, Irán, como nueva potencia mundial. Pero ya el resto de los países no van a tener chance de decidir sobre cómo utilizar. Incluso ya existe el robot que, con inteligencia artificial programado para disparar. Ya existe. Entonces, en ese campo no nos metemos. Pero algo más pequeño, la reconversión de las apetencias de estudio para profesiones que vayan a estar vigentes ya en un futuro. Ese es un papel de las universidades. ¿Están haciendo algo? Muchas gracias, don Alberto. Muy bien. Erika y luego doña Erika Arias y luego Miriam Morera, doña Miriam Morera. Ok, mi pregunta es más bien en el impacto que tiene esta inteligencia artificial en la iglesia, por cuanto ahora uno de los títulos que creo que dice custodiar la verdad. Usted sabe que ahora la inteligencia artificial puede hacer que usted esté dando un discurso y diciendo que es verazmente lo que usted está diciendo, pero sacando de contexto algo y tratando de evangelizar por otro rumbo, descarriando a la oveja. Se ha visto que ahora figuras bien reconocidas le usan su rostro y su voz para hacer parecer que están dando. Un sacerdote podría estar dando cosas que no son de la iglesia, pero lo están utilizando como que esta es una verdad. Entonces, me impacto en nuestra fe y en nuestra creencia en cuanto a esta inteligencia artificial, porque si bien hacemos uso de estos medios para poder estar comunicados, yo soy desde Nicaragua, estoy en Costa Rica y podemos estar acá comunicando y edificando, pero también como usted decía, qué tan factible es como esa torre de Babel.
¿Nos estamos uniendo o nos estamos desgranando a nivel de la fe católica, a nivel de cómo va a impactar esto entre las futuras generaciones, los jóvenes de ahora? ¿Cómo va a ser, cómo se ve ese impacto? Bien, vamos a seguir oyendo algunas otras participaciones y después yo voy a tratar de responder algunas de estas preguntas. Eh, vamos a ver quién más. Por aquí estoy yo. Miriam. Ah, Miriam, sí, no pongo la cámara, discúlpeme porque estoy en el teléfono, entonces no me cuesta, me costó encontrar el micrófono. Bueno, una preocupación que tengo es cuando usted dice, y lo cual es cierto, cómo puede ser utilizada la inteligencia artificial para mover las emociones, para mover las emociones de las personas en los casos de la política. Y bueno, aquí en Costa Rica yo pienso que eso ha sido utilizado y que muchas personas no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo he escuchado yo escucho mucho Radio Universidad de Costa Rica y ahí están constantemente diciendo que la inteligencia artificial debe usarse con cuidado y explicaciones, pero yo siempre me pregunto, ¿cuánta gente escucha Radio Universidad de Costa Rica en nuestro país? ¿Lo dirán en otras emisoras? Porque yo creo que el asunto es cómo le llegamos a las personas explicándoles esto para que sepan de qué se trata la inteligencia artificial y qué cuidados hay que tener y cómo nosotros debemos estar atentos para que cualquier cosa que nos llegue no la tomemos de inmediato como correcta. Yo creo que es buena la inteligencia artificial bien utilizada. Yo, de hecho, he entrado a Google algunas veces a hacer preguntas de ciertas cosas, me responde y como ahí dice, bueno, no le crea porque puede tener errores, yo lo que siento es que debe haber servidores en algún lugar a los cuales le incluyeron información y que eso consume montones de agua, por cierto, y otras cosas que dicen, pero bueno, yo lo busco, me sirve lo que encuentro y me voy a los sitios oficiales a buscar información. Pero bueno, concretamente, ¿cómo se podrá hacer para que toda la población, independientemente de su nivel educativo, logre entender de qué se trate esto y logre manejar la información que le llega a través de los WhatsApps, que es abundante, o de otras redes sociales, como el TikTok, que le llega a tanta gente joven, a tantos niños inclusive, y que si no saben van a creer todo eso? No sé, eso a mí me aterroriza un poco, pero creo que tampoco podemos, aquí son los gobiernos y somos los ciudadanos los que podemos hacer que el gobierno tome cartas en el asunto, pero el problema es, ¿querrá el gobierno que esté tomar cartas efectivamente o le conviene no tomarlas y mantenerlas así? Bueno, ahí lo dejo porque es tantas ideas las que me da esto, pero le agradezco muchísimo la explicación que nos está dando. bien, doña Silvia, Buenas tardes y muchas gracias. ¿Me escuchan? le escuchamos perfectamente, doña Silvia. Gracias. Bueno, entré un poco tarde, pero con lo que usted ha venido compartiendo, esto como que me remonta a lo cuando se hablaba mucho de la globalización, cómo nosotros nos vimos envueltos en eso de la globalización y todo eso, y daba miedo, daba terror. Esto que se habla ahora es como que me siento yo como que lanzan una bomba de tiempo a mis manos. Primero porque no soy muy tecnológica, soy ama de casa, pero como esto de la IA te despierta una sensación de miedo, una sensación de miedo porque no te sentís involucrada en eso. Te sentís de una manera que más bien esto te va como alejando de mejorar, de ser una persona importante en la sociedad. No lo sos. Primero porque no puedes manejar esto, primero porque no tenés un trabajo y una de las preocupaciones es la salud. ¿Por qué? Porque esto viene a privatizar la salud pública. Ujú.
No hay como, aquí hay el hospital militar, que es uno de los mejores, Hola. y trabajan con eso, ¿verdad? De tecnología y todo eso. Pero es como estar envuelto en esta situación que no siento desde mi perspectiva de ama de casa, de mujer de barrio, como dicen, desde mi realidad, esto como que me da miedo de como un mundo nuevo, donde me siento más bien aislada Ya voy, Celi. y de alguna manera, pues buscar cómo entenderlo a esto. Es como lo primero que yo diría, es cómo entenderlo, cómo aceptarlo o no aceptarlo de alguna manera, para, Ya terminé. como le dijera yo, para no sentirme, como decía el Papa Francisco, estar en una sociedad de descarte, como una persona descartada. ¿Cómo yo puedo promover eso? No, en mi comunidad, desde mi realidad. Muchísimas gracias. Gracias, doña Silvia. Entonces, vamos a darle la palabra a Marta y voy a ver si hay alguien más por ahí. Sí, Buenas vamos a darle noches, a Marta y después de Marta tratamos de responder gracias, algunas de las gracias. Bueno, preguntas. muchas gracias, muy interesante y por dicha me fijé en el mensaje que era hoy de esta conferencia. Usted empezó hablando sobre esta soberbia humana en la Torre de Babel, en la construcción de la Torre de Babel, y ahí fue desarrollando parte de esta inteligencia artificial, de esta tecnología. Y en lo que hace grande a cualquier relación humana, pero también nos habla del bien colectivo, pero también crecen las desigualdades y se polarizan y viene la capacidad subsidiaria y todo ese asunto. Mi mayor preocupación desde que leí un poco la encíclica es exactamente esta gran problemática en la descartabilidad, que ya el Papa, que ya el Papa Francisco nos hablaba de descartables, pero conforme vamos a ir, la tecnología en sí no es lo malo, o sea, no es lo malo, y bien lo dice al final un comentario que había leído, que por cierto lo tengo aquí, espérese, donde dice que la dice, en el debate actual, líderes globales, como lo planteó el Vaticano en documentos recientes, advierten que el peligro principal de la IA no es la tecnología en sí misma, sino el riesgo de que unas pocas corporaciones monopolicen el desarrollo y promuevan formas de dominación. Ese es el gran peligro y usted bien lo dijo, porque todo se va a monopolizar y quiénes son los grandes magnates, por decirlo de esta manera, que nos van a gobernar desde la IA. Ese es mi gran temor y yo creo que eso es a lo que vamos. Y entonces vienen las otras consecuencias. La ética, el empleo, la seguridad social, el adulto, el niño, el joven, nuestras generaciones que vienen para atrás, nuestros hijos, sus hijos, los nietos. ¿Qué respaldo social, de justicia social van a tener ellos si los políticos, los gobernantes, si los gobernantes, la ética, la perdieron? Está perdida la ética moral, está perdida en quienes nos están gobernando. Esa es mi Ahí, participación. exactamente, todos, cada una de ustedes, de las personas que participó, está dando en el clavo de aspectos fundamentales y precisamente eso que ustedes estaban pensando estaba en la mente de León XIV.
O sea, es eso que ustedes acaban de decir, o esos aspectos, y entonces León XIV dice, bueno, ¿y por qué podemos hacer? Porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí somos personas poderosas, somos personas sencillas, comunes y silvestres. Este, Podemos hacer algo, entonces sí, ¿cómo se llama? Sí, entonces vea lo que dice, eh, Profesor, discúlpeme que le interrumpa. Es que creo que sí, también teníamos pendiente a doña Paquita, que ella bueno, quería perfecto. participar, pero ella no levantó la manita. Entonces queríamos saber si tal vez ella esté por ahí, doña Paquita esté por ahí para que también aprovechemos y le haga usted la pregunta que ella tiene, un comentario. Doña Paquita, aquí estamos. Gracias, ya voy. Es Un que, gusto, corazón. ¿qué hago? ¿Puedo Está, hablar? ¿Me sí, señora, escuchan? la escuchamos muy bien, doña Paquita. Bueno, gracias. Vea, yo soy, ¿cómo le digo? Soy ya como fuera de moda. Y todo esto que de la inteligencia artificial, pues apenas medio lo entiendo, porque ya tengo 80 y casi 5 años. Pero lo que yo pienso es que el hombre, con respecto a los empleos y a las nuevas formas de manejar el mundo, se ha repetido, bueno, ahora es la inteligencia artificial, en la revolución industrial, la sustitución de las máquinas, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que algo bueno va a pasar. Yo no soy, yo pienso que esto es una crisis y el mundo está en crisis, pero tal vez todo esto nos puede llevar los esfuerzos que están haciendo, digamos, en este tipo de actividad, puede llevar a la humanidad a tomar conciencia y a ver qué se puede hacer como personas, como individuos, así casi es poco lo que podemos hacer, pero yo tengo fe que algo bueno va a salir de todo esto, porque hay una crisis no puede ser permanente. No sé si me explico. Sí, claro que sí. Dice que no hay mal que dure Yo 100 años ni cuerpo sí, que lo resista. porque yo creo que bueno, sí, hay muchos empleos muchos oficios, digámosles así, que se han ido perdiendo, ¿verdad? El zapatero, el que soldaba las ollas viejas, etcétera, pero aparecen otras nuevas funciones. Toda la gente que maneja todo eso de lo artificial, pues son funciones nuevas, ¿verdad? También. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver qué dice, o bueno, qué dijo el Papa y qué podemos decir nosotros de lo que dijo el Papa. Una primera cosa que el Papa dice es que este tipo de encuentros tienen que suceder, o sea, que hay que conversar sobre esto. Es importante tomarlo en serio y conversar y que las personas desde su vida cotidiana, la persona, como la compañera que decía, yo soy ama de casa y mujer de barrio y como opino desde eso, o como opinó don Roberto o doña Paquita, hay que conversar. Y entonces algo vital e importante es que no le podemos dejar a la inteligencia artificial que piense por nosotros. Y la única manera de pensar es pensar cada uno, pero pensar en colectivo. O sea, entonces las redes sociales, los Mm. teléfonos, las computadoras No, no para verlo ahí. pueden sustituirnos en el encuentro humano. El encuentro es fundamental, es básico y necesario. El tener la posibilidad de reunirme con mis amigas o mis amigos, con mis hermanas, y es reforzar el tejido social de la mejor manera que tengamos a mano. Eso es indispensable. Entonces, el Papa dice, ve, ante la inteligencia artificial, vamos, si no hacemos nada, está listo, pero una de las cosas que podemos hacer es cuidar las relaciones directas y concretas entre las personas. Es
cuidarnos unos a otros, ir y escuchar a mi vecina. O sea, es eso, es todos los espacios que tengamos para establecer relaciones Mm. directas, no intermediadas por computadoras, no intermediadas por el teléfono, sino toda posibilidad que tengamos de encuentro humano para ayudar a alguien, para celebrar, para hacer la fiesta, para visitar al enfermo. Todo eso hay que aprovecharlo. Es vital e importante comenzar a retejer las relaciones entre las personas, tejer las relaciones intergeneracionales, la reunión entre personas jóvenes y personas Mm. adultas. Y entonces entre los jóvenes y Ujú. los que ya no estamos muy jóvenes, los que llevamos la juventud por dentro, porque por fuera todavía no nos vemos nada jóvenes. Pero entonces el Papa dice, en esto no hay que eh, dejar de trabajar. Las relaciones personales y directas son fundamentales. Luego dice, vea, lo segundo es que la verdad importa. O sea, Mm. no solamente es lo que nos emociona, sino que debemos buscar cuál es la verdad sobre las cosas. Y si buscamos la verdad en colectivo, es fundamental. Tenemos que buscar las fuentes de información que tengamos a mano. Tenemos que aprender a cómo encontrar la verdad. Prepararnos para eso, cómo manejar buena información, dónde la consigo, con quién, buscar juntos la verdad y que la verdad sea para nosotros un valor indispensable. No solamente la experiencia emocional, que es muy importante, no es solamente, es precisamente unir razón con corazón, es buscar el conocimiento verdadero que nos va a beneficiar a todos. Es sociólogo y teólogo. Sí, y luego eso dice el padre, como es importante. Luego lo otro dice, además de buscar la verdad juntos, de cuidar las relaciones, dice el Papa León XIV, es vital la educación. En esto tenemos que formarnos. Lo que decía don Roberto, tenemos que formarnos, tenemos que educarnos a nivel de profesiones, ciertamente. Entonces, la inteligencia artificial va a ayudar a todas las profesiones. Por ejemplo, a nosotros los que investigamos, eh, tenemos, tenemos diferentes inteligencias artificiales en el trabajo y las vamos entrenando. Uno puede entrenar inteligencias artificiales para que hagan lo que uno desee. Y al principio no lo hacen bien y entonces o no le dan la información adecuada y le consulta. Entonces uno tiene que ir entrenando a las inteligencias artificiales. Un trabajo ahora es entrenar inteligencias artificiales para determinadas funciones, pero eso lo puede hacer uno. Pues uno tiene que aprender ese tipo de cosas. Tenemos que aprender sobre inteligencia artificial, pero tenemos que aprender sobre ética y tenemos que aprender formas de desarmar la inteligencia artificial, como lo plantea, cómo se hace. Y entonces eso implica cómo elegimos personas en los gobiernos que tengan la posibilidad de crear reglas que nos permitan desarmar la inteligencia artificial para que sirva al bien común y no a unos pocos. ¿Cómo hacemos para que la inteligencia artificial podamos verla cómo es que trabaja? Y necesitamos saber y comprender cómo trabaja. Y esto se puede entender adecuadamente desde una persona de 85 años hasta una persona jovencita de un barrio en Nicaragua o en El Salvador o en Costa Rica o en Argentina. Entonces necesitamos formarnos y entonces en ese sentido necesitamos una especie de alfabetización digital si queremos tener la posibilidad de ser agentes, tener capacidad de agencia. Entonces, si en Serhuk o en otro tipo de organizaciones
nos alfabetizan digitalmente va a ser muy importante. Y cómo dentro de esta capacitación digital entra la ética, cómo interviene la ética, cómo interviene la fe, eso es vital e importante. Y luego la otra cuestión es que cómo entrenar la inteligencia artificial y cómo diseñarla para que produzca justicia y paz. Eso se puede hacer, pero tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, eso nos contesta algunas de las cosas. Por ejemplo, eh, la compañera que hablaba, creo que era de Nicaragua, dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con la fe? Pues tenemos que buscar la verdad juntos. Nos pueden decir muchas cosas, pero ¿cómo sabemos cómo discernir? La inteligencia artificial nos puede ayudar a discernir si nos busca determinado tipo de información, pero tenemos que saber cómo se hace y nosotros también tenemos que buscar y esa información nos va a ayudar a saber si algo está más cerca o más lejos de la verdad. Y la verdad se construye en conjunto. Eh, Vamos a ver impacto en la iglesia ya, formación ya. Emociones, también es importante aprender cómo las plataformas digitales y la inteligencia artificial genera emociones. Es importante que nos capaciten en eso, cómo es que se generan emociones y cómo nos vacunamos de cierto tipo de emociones negativas que generan polarización y generan que odiemos a determinadas personas y que determinadas personas nos odien. Entonces es importante aprender eh, sobre inteligencia artificial y emociones. Y luego está la cuestión de si esto va a producir algo bueno. Hay un concepto que se llama antifrágil y es diferente a resiliencia. Resiliencia es resistir a un problema. Antifrágil dije, no resista, sino aprenda la situación. Se los pongo de esta manera. Eh, en, en aviación comercial, cuando hay un accidente aéreo, ellos no tratan de decir, no tratan de negar la realidad, aceptan la realidad. Hubo un accidente aéreo, eso es lo real. Y entonces dicen, ¿y qué fue lo que produjo el problema? Entonces analizan muy bien qué fue lo que produjo el problema y entonces no se resisten al problema, más bien lo revisan y aprenden del problema y hacen los cambios en los aviones o en la formación de pilotos para que ese problema no vuelva a pasar. Con inteligencia artificial también se necesita ser antifrágil. No es resistirse a la inteligencia artificial, no es evitarla, sino es aprender a cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para el bien común. Pero en eso tenemos que buscar las personas que nos ayuden a aprender a eso. Entonces, no hay que resistir, hay que ser antifrágil, aprender de la situación para encauzarla en beneficio de todas las personas. Eh, por ejemplo, este concepto de antifrágil en la literatura griega estaba en la hidra. Por ejemplo, la hidra no le importaba que le cortaran la cabeza porque sabía que de una cabeza que le cortaban le salían dos. Eso es antifragilidad. Entonces es aceptar el problema, enfrentarlo, no resistirlo, no ser resiliente, sino más bien ser antifrágil, o sea, no quebrarse ante el problema y aprender de él para lograr los objetivos que quiere la doctrina social de la iglesia. ¿Alguna otra parte? Había alguien que quería participar. Mari Oviedo. Buenas tardes, bueno, ya noches, a todos los que estamos participando. Con respecto a lo que usted ahorita estaba conversando, en el punto 132 dice que uno de los lo peor que nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Y de no tener estos espacios de conversación es la desinformación, ¿verdad? Esa desinformación no surge de la inteligencia artificial, sino de nosotros mismos. No nos informamos. Incluso nosotros tenemos un grupito que ya comentamos un poquito sobre
sobre la encíclica. Y una de las compañeras nos hablaba que como hasta ahora ella con 65 años nunca había leído una encíclica, ningún documento de los papas. Y el Papa León XIV menciona un montón en la encíclica. Si abriéramos espacios para leer todo eso, no nos, no nos causaría mucha admiración la encíclica de ahora. Entenderíamos que es algo que ha venido sucediendo, que cada papa ha tenido respuesta a algo en el tiempo que estuvieron. Ahora le tocó a León XIII la inteligencia artificial. Y en el punto, para no hacerlo muy largo, si los compañeros o los que están participando tienen la encíclica, lo que usted comentaba, los retos que tenemos, ¿verdad? En el punto 143, en el 144 dice, el reto es de carácter sociopolítico, lo que usted nos hablaba, ¿verdad? Sobre, principalmente aquí en Costa Rica. El segundo es el carácter pedagógico. Nosotros como educadores, bueno, yo soy educadora, ¿qué respuesta vamos a dar? O sea, ¿cómo vamos a llevar todo este proceso de la inteligencia artificial desde la fe con respecto a nuestros estudiantes? Incluso al final de la encíclica, él nos habla de la comunidad del amor. ¿Cómo vamos a ir haciendo eso, verdad? ¿Cómo lo podemos ir logrando? Él da esperanza, como la compañera que participó al principio, de todos somos vulnerables de una forma u otra. Ya yo voy por los 60 y algo y ya yo me siento vulnerable enfrentándome a una situación de una inteligencia artificial. Como la mayoría decimos, no somos buenas en la tecnología, pero son retos. El tercer desafío es de carácter intelectual y sapiencial, ¿verdad? Entonces ahí van explicando, pero al final en el 147 dice que la escuela no está llamada a perseguir la velocidad del mundo digital, sino a ofrecer aquello que lo digital por sí solo no puede dar. Tiempo compartido, como decía usted, para aprender y tener relaciones donde veamos realmente qué logramos por el bien común, por lo menos la capsulita donde estamos, nuestra comunidad, nuestra familia, y así ir dando respuesta a todo esto que el Papa nos ofrece, ¿verdad? Que en la civilización del amor, él nos da al final, en los puntos finales, la esperanza en el diálogo, en la palabra, en el compartir, en que nadie va a venir a sustituir la persona humana, porque la inteligencia artificial no se alimenta sola, se alimenta desde los sapienciales que tenemos, ¿verdad? Que la crearon y que todo el reto que tenemos, ¿verdad? Que esa parte de los retos, uno dice, ¿qué voy a aportar yo? ¿Qué es con lo que terminamos nosotras al finalizar la encíclica? ¿Qué voy a hacer yo con respecto? ¿Qué vamos a hacer nosotras, porque éramos mujeres, sobre esto que está pasando? ¿Verdad? ¿Qué respuesta vamos a dar? ¿Qué respuesta vamos a dar al más vulnerable? No sé, en nuestro lugar común. No tenemos que irnos muy largo, ¿verdad? Porque cada granito de arena que ponemos es algo menos que hay que hacer. Algo que tiene que ver, Erika Arias dice en una nota, la juventud a mi criterio se está deshumanizando y está dependiendo más de la inteligencia artificial para todo, y esto ocupa el lugar de Dios ya que ésta le está resolviendo todos sus dilemas existenciales, llenando ese vacío existencial, pero por algo efímero, vacío y no duradero. En cambio, la fe de la iglesia queda obsoleta. Vean qué reto lo que plantea Erika y lo que acaba de decir la compañera. ¿Ustedes saben qué es lo que más le consultan las personas a la inteligencia artificial? Hay dos cosas que le consultan. La primera cosa, bueno, las dos no hay una primera, una segunda, van muy parejas. Una es salud. Me está pasando esto y esto y esto y esto, y antes de ir al EVAIS o a la clínica o al médico,
le preguntan, mira, tengo esta y me está doliendo así como el lado derecho del hombro y siento un cosquilleo y tal, y la inteligencia artificial le dice, bueno, podría ser esto, podría ser aquello, ¿quiere que le profundice tal cosa? Sí, por favor, profundícemelo. Entonces ya cuando va al médico ya lleva un montón de información. Y lo segundo es sobre el amor. Y entonces hay personas que, digamos, la adolescente que quería mucho a Sutanito y Sutanito la dejó, entonces ella está triste y entonces va y le dice a la inteligencia artificial, ¿qué hago? Sutanito me dejó. O el Sutanito dice, ay, viera qué tristeza, me gustan dos muchachas. ¿Qué hago? ¿Cómo se llama? ¿Cómo escojo? De ese tipo de cosas se le consulta. Entonces lo que más es relaciones románticas y amorosas y salud. Y a la larga, muchas personas, adolescentes, no tienen con quién hablar de eso, porque no aprendieron a hablar con su mamá o con su papá de ese tipo de situaciones. Nunca aprendimos a hablar de nuestras emociones profundas con las personas significativas. Entonces, como decía Erika, claro que se sustituye, pero ¿por qué se sustituye? Porque no hemos tejido relaciones adecuadas en nuestra comunidad, en nuestra... eh, entonces, vean que de alguna manera, por eso dice, cuidemos nuestras relaciones, juntémonos, hablemos de emociones, hablemos de problemas de salud. eh, Estaba hablando con el padre del Carmen de Punta Arenas y en el Carmen de Punta Arenas, que queda allá en la pura punta, en la iglesia católica, me decía el padre, ¿usted sabe cuál es? Esta iglesia es solamente de adultos mayores. Las personas tienen de 65 años para arriba y aquí casi no hay jóvenes. Y aquí lo que hacemos es cuidarnos unos a otros. Entonces tienen como una pastoral de acompañamiento en donde las personas se cuidan unas a otras y se llevan el caldito, conversan, vacilan, y todas las señoras y señores están integradas a la parroquia porque es bonito estar en la parroquia, porque ahí me encuentro con todos mis amigos y amigas y en la parroquia conversamos y tenemos un espacio de conversación y los miedos ahí, se pierden y se habla de las cosas que preocupan. Entonces, eh, toca, este, no dejar que la inteligencia artificial sustituya nuestras relaciones básicas. Y entonces tenemos que aprender en los hogares a hablar de nuestras emociones, que los muchachos puedan decir qué sienten y cómo ven, pero eso implica transformar la crianza y formar, tener como una pastoral de la crianza, pastoral de formación de papás y mamás para aprender a ser papás y mamás que saben hablar de emociones, que saben hablar de sexualidad, por ejemplo, con los hijos y hijas y que los hijos y hijas puedan hablar en el seno de hogar de esas cosas y no se los pregunten a la inteligencia artificial. Entonces, lo que dice el Papa es reconstituyamos las relaciones en lo básico. Busquemos la verdad, aprendamos a elegir bien a quienes nos representan, aprendamos a ver cómo intervenimos en lo local para cambiar las situaciones reales y los problemas reales del bus, el problema real del agua que está faltando, que nos la cortan, el problema real de que queremos que los niños no caigan en adicciones. Son problemas fundamentales que queremos el éxito escolar. Hagámoslo a partir de juntarnos y trabajar por estas cosas sencillas. Resolvamos nuestras cosas y no dejemos que la inteligencia artificial nos las resuelva. Y replanteemos la inteligencia artificial para que nos ayude a replantear y a resolver los problemas reales que tenemos en nuestros lugares
comunitarios en nuestros lugares concretos en el cual desarrollamos nuestras vidas. No sé cómo te llamas, pero dice Secretaría Serjuc, debe ser Esther. Es Stephanie, profesor. Stephanie, Hola, Stephanie. hola. Es que el tema está demasiado interesante y me gustaría pues hablar un poquito también hasta desde la perspectiva de una persona como yo también joven. En mi caso, yo he visto también que se ha como quitado el valor al razonamiento del ser humano. Lo que usted hablaba ahorita sobre una consulta como sentimientos, ya no se toma el razonamiento de los papás o de algún experto, un docente, para hacerle las consultas. Se busca a el uso de una base de datos. Yo le comentaba a mis compañeros que en el caso mío yo recibí un taller de uso de herramientas de inteligencia artificial para emprendedores, que en realidad es bastante bueno, pero también desde la parte que el Papa habla de la deshumanización, ya se está buscando como eliminar la mano de obra laboral, desde reducir contador, una aplicación o una plataforma específicamente para hacer todo. Entonces ya la mano de obra se va a quitar y eso obviamente va a provocar un gran déficit en cuanto a empleos que usted mismo hablaba. Al principio también me pareció muy interesante que mencionó el, la problemática que hay en los currículum. Cuando yo empecé, digamos, aquí a trabajar, todavía no estaba la parte de tan tecnológica de los currículum. Yo todavía iba y dejaba currículum y ya empecé a ver incluso el cambio de mandar por correo. Ya después, ahora, más bien, todavía me sentía desactualizada y me dijeron, no, ya hasta ahora hay una forma en la que usted debe mandar el currículum porque pasa registrado. O sea, lo registran y lo escanean para descartar desde un principio si cumple o no cumple hasta con un punto, una coma o algo así es tan automatizado. Y entonces, a mí, la verdad, no me parece, no estoy nada de acuerdo con el exceso de tecnología. Y lo más complicado, lo que usted mencionaba, cómo hacer que eso tenga una forma de regularizarse. Tanto así que incluso en el uso de imagen, ahora se utiliza la inteligencia artificial para poner la cabeza de una mujer y ponerla en un cuerpo de una mujer desnuda. De allá se ha tenido que meter la política y legislaciones con, con leyes para ver quién está haciendo esas cosas y tampoco uno se está dando cuenta si uno está siendo utilizado para eso. Hablábamos también del espionaje, o sea, ya la base de datos de uno está más que registrada. No sé si aquí a la mayoría le ha pasado que apenas son quincenas de pago o algo así, le empiezan llamadas raras. O sea, todo eso está súper registrado. Yo me siento invadida por la tecnología, a pesar de que siento que tiene muchas cosas buenas, porque desde la parte de emprendedora, yo digo, me ha servido bastante, me ha ayudado a maximizar tiempo y a economizar todo, pero la realidad también está en la que expone el Papa. El razonamiento humano, la mano de obra, ya nos está tomando el valor, porque se busca también en el egoísmo de cada uno. Don Roberto, Y don Alberto, bueno, con respecto, quisiera aportar algo, eh, porque a veces se tiene la impresión de que todas estas nuevas cosas que existen va a perjudicarnos. Usted decía la disminución de los trabajos. Y sí, pero hay un estudio que se hizo en Estados Unidos sobre eh, cómo los cajeros automáticos iban a quitarle el trabajo a, a
a los cajeros, a las personas que estaban en las cajas de los bancos. Y resultó que en vez de bajar el, 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 el número de cajeros, más bien aumentó con los cajeros automáticos. ¿Por qué? Porque decía la persona que hizo el estudio, porque no tanto es la cuestión de simplemente contar y dar y recibir, sino también la relación humana, ¿verdad? Entonces, eh, Stephanie decía también que pues nos están interviniendo en diferentes situaciones. La inteligencia artificial no va a hacer mayor cosa de lo que ya están haciendo Facebook y WhatsApp y todas las redes sociales, pues ya desde ahí nos están interviniendo. Desde el hecho de que uno tiene un teléfono, ya está intervenido. ¿Por qué? Porque incluso apagado, están hoy escuchando lo que uno quiere. Un día de esto, yo estaba pensando en un tema, no recuerdo. La cosa es que comenzaron a aparecerme en Facebook cosas de ese tema. Y yo ni siquiera lo dije, lo pensé. Ah, hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, no es la inteligencia artificial. Ya estamos intervenidos desde que tenemos el celular, desde que tenemos internet, ya estamos siendo intervenidos. Ah, antes nos decían que los comunistas nos lavaban el cerebro y poco a poco hemos estado cayendo en la cuenta de que no son los comunistas, sino el capitalismo, porque son las empresas dueñas de los medios de comunicación, de las redes sociales, las que se dan cuenta de todas nuestras apetencias, ¿verdad? Entonces, no hay así tal miedo. Eh, yo pienso que toda innovación económica es cierto. Hay un periodo en que las personas se ven desocupadas, pero necesariamente debe haber una reconversión, recolocarse y se vuelve otra vez a la vida, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Yo le decía a usted, para mí las universidades deben de tener el papel de plantear nuevos planes de estudio en aquellas profesiones que van a estar vigentes cuando estemos todos ya en esa situación. Ah, eh, eh, yo amo la filosofía, amo la teología, yo amo el estudio del español, las ciencias humanas. Ah, pero quizá cuando ya yo me muera, ya voy a estar muerto, pero mis nietos o mis bisnietos van a vivir un mundo donde las profesiones van a ser otras. Por eso las universidades tienen que ver cómo hacer para preparar gente en esos nuevos campos y no tener el miedo de que vamos a fracasar, más bien vamos a ganar más. Una cuestión importante y es que ahorita para programar parte de los diseños de inteligencia artificial implican pensamiento filosófico. Entonces, están contratando filósofos para trabajar las lógicas para trabajar los lenguajes y las relaciones las relaciones entre lenguajes en inteligencia artificial. Entonces, la filosofía asume un papel nuevo, incluso en el desarrollo de tecnología. Es importante tenerlo en cuenta. Y podría poner otros ejemplos muy, muy divertidos sobre cómo la fe o la filosofía o la teología han incidido en el desarrollo de la ciencia. Y ustedes se sorprenderían y les daría risa incluso. Pero sí, vean, hablando de filosofía o de teología, por ejemplo, el problema del mal, por qué las personas hacen cosas que
que causan daño a sí mismas o a los demás. La psicología ha generado un poquitito sobre eso, pero es la filosofía y la teología la que ha tomado muy en serio el problema del mal. Y eso hay que trabajarlo y va a seguir siendo importante. Es vital y fundamental para vivir mejor. Eh, la cuestión, cómo construir en cada época una vida con sentido. La inteligencia artificial puede sintetizar cosas y decirlas, pero la construcción creativa no pasa por inteligencia artificial, pasa por la reflexión humana, pasa a través de las limitaciones humanas y pasa a través de los pensamientos y las reflexiones de las personas en conjunto, de y entonces, a la larga, mucho de lo nuevo pase por ahí, pase por lo que decía don Roberto. Este, pero tendríamos que cambiar las relaciones de producción de tal manera de que pensar sea recompensado con pan y zapatos, por decir así, que uno tenga lo básico y fundamental para pensar, para reflexionar, y eso implica cambiar la forma en lo que la sociedad y la economía consideran redituables para pagar un ingreso por eso. Entonces, a la larga sí tengamos que aprender y comenzar a producir otro tipo de cosas que no necesariamente pasan por determinado tipo de servicios contables o algo de ese tipo pero que pasan ahora este, por otro tipo de situaciones, por otro tipo de intercambios. O sea, yo creo que sí podemos eh, rediseñar la inteligencia artificial y entonces ese es un trabajo importante para el futuro, don Roberto. Aprender a rediseñar las inteligencias artificiales y entrenarlas para el bien común, por ejemplo. Y en eso ya hay algunas personas, en Costa Rica hay poquitas personas que están trabajando en eso, pero es una función importante. Una cuestión importante es la ética. Imagínense que los que están trabajando en inteligencia artificial, como lo dice el Papa, no es la inteligencia artificial no la están produciendo, sino la están cultivando. El Papa lo dice, ¿qué es esto de cultivarla? Echan unas semillas y echan unos lenguajes y una manera de relacionarse en una computadora y ven que sale. Y entonces los que están haciendo la inteligencia artificial no saben exactamente qué es lo que está pasando, no entienden exactamente las relaciones que se están estableciendo en esa caja negra, porque ellos lo que hacen es como tirar unas semillas, pero saber cómo es que esa semilla produce cosas, no saben. Es una total oscuridad, entonces, pucha, eso está totalmente opaco, no se sabe, entonces es importante conocer y ir más lento. Es más lento y entonces si uno puede influenciar y ayudar para que hayan políticos que ayuden para que esto vaya más lento, está muy bien. O por mandar a los foros internacionales buenos representantes es fundamental, porque la inteligencia artificial, los que están trabajando en punta, los que están más adelante, no entienden exactamente cómo se está produciendo. Entonces, es misterioso y es importante que se devele el misterio, pero por lo pronto podemos aprender en las universidades, pero eso también uno puede hacer a entrenar inteligencias artificiales para que generen el producto que uno espera y busque. Y eso lo pueden hacer algunas de ustedes. El- entonces, no todos a la larga podemos hacerlo, pero yo sí lo he visto y lo he visto y comprobado desde cerquita para producir cosas necesarias. Entonces, las inteligencias artificiales pueden entrenarse para generar los productos que uno busca y quiere. Hay que aprender a hacerlo y eso ahora se puede aprender.
de diferentes maneras, ¿ves? Pero entonces hay como que seguir reflexionando de esto porque está empezando y va muy rápido y está cambiando el mundo. Es importante. Mientras tanto, es vital que en los pequeños espacios donde vivimos, que nosotros tengamos el control y eso se logra eh, apoyándonos, ayudándonos y cuidando las relaciones y cuidándonos unos a otros. Esos pequeños espacios hay que defenderlos a capa y espada. No sé si alguien más quiere, pero digamos que esto es como una introducción. Esta encíclica da para hacer muchos talleres, da para hacer muchas cosas porque hablan de muchas cosas. Si usted quiere introducirse, por ejemplo, a la doctrina social de la Iglesia de los últimos 135 años, esta encíclica tiene un resumen fantástico, entonces uno puede compenetrarse en la doctrina social de la Iglesia a partir de leer Magnífica Humanidad, leerse unas en 10 páginas o en 15 páginas, hace un resumen desde de 135 años, apasionante y bonito. Entonces, aprender sobre estas cosas, discutirlas en talleres, eso nos hace y nos posibilita tener una mejor base para enfrentar los retos de la inteligencia artificial. Alberto, agradecerte nuevamente por tu valioso aporte, tu tiempo y acompañarnos el día de hoy. Invitar a los que nos han acompañado a leer la encíclica, a conversar y reflexionar e investigar sobre ella. Y aprovecho para invitarles a nuestros cursos del segundo cuatrimestre, que ya está abierta la matrícula, y estar atentos al mes de la Biblia en el mes de septiembre. Muchas gracias a todos, gracias Alberto y buenas noches. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Buenas Muchas Muchas noches. gracias, gracias. buenas Muchas Muchas noches. gracias. gracias. Que Buenas estén muy bien. noches. Un gran Buenas abrazo para noches, muchas todas. Igual, gracias. Alberto, un abrazo. Muchas Gracias, gracias. profesor. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.